Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Misterios en el cielo. Andrea Pérez-Simondini habló en Amnesia sobre ovnis y el misterioso objeto 3/Atlas. Andrea Pérez-Simondini, presidenta de Sephora y directora del Museo del OVNI en Entre Ríos. La investigadora repasó las últimas noticias que generan debate en la comunidad científica: el hallazgo del objeto interestelar 3/Atlas, detectado el 1 de julio de 2025 por el proyecto Atlas en Chile. El astrofísico de Harvard Avi Loeb sugirió que podría tratarse de un objeto de origen tecnológico y no natural, algo que reavivó la discusión sobre vida extraterrestre. Pérez-Simondini explicó que el 3 y 4 de octubre próximo será posible observar el objeto con radiotelescopios, y que incluso aficionados con telescopios hogareños podrán seguirlo debido a su gran brillo. Además, recordó que en distintas regiones del país, como Capilla del Monte, Cachi, la Patagonia y Victoria, Entre Ríos, suelen registrarse avistamientos con evidencia física asociada. La especialista también comentó el reciente vídeo presentado en el Congreso de Estados Unidos donde un supuesto ovni resiste el impacto de un misil Elfire, lo que alimenta aún más la polémica. Lo importante es mantener la investigación seria, con peritajes y pruebas físicas, porque estos fenómenos ya forman parte de la agenda de los estados, afirmó. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Argentina. Los 3 chicos llevados por un ovni. Un caso impactante en su momento, pero que no fue muy conocido o se tapó la información, ocurrió a fines de 1997 en los aledaños de la ciudad entrerriana de Concordia, donde 3 niños fueron secuestrados presuntamente por alienígenas, tripulantes de un objeto volador no identificado, OVNI, ante la mirada asustada de sus padres y vecinos. En el campo del fenómeno OVNI, las abducciones, es decir, secuestros de seres humanos por parte de extraterrestres, ocurren más a menudo de lo que nos imaginamos, a pesar de que se trata de ocultar o desvirtuar la información. Uno de estos espectaculares casos es el que ocurrió a fines de 1997 en un barrio en las afueras de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Cuando 3 niños pequeños fueron llevados a bordo de una nave extraterrestre y descubrieron las maravillas del universo en un viaje que duró 3 días, hasta que fueron devueltos a su casa, según lo informado por las autoridades civiles e investigadores que siguieron el espectacular caso de abducción. Como los protagonistas eran 3 niños pequeños, le restaron quizás importancia y veracidad a su relato. Pero la investigación seria que siguió al hecho, confirmó la autenticidad de lo contado por los chicos. El investigador especial del Departamento de Policía de Concordia, Rodrigo Ortiz, aseguró que los adultos mienten, los adolescentes mienten, pero estos niños son muy pequeños para mentir, por lo menos de esta manera, estamos seguros de que pasaron 3 días a bordo de una nave espacial, pilotada por seres extraterrestres. Realmente viajaron al espacio y vieron las estrellas, incluso, pensaron que Dios se los llevaba al cielo, según el razonamiento de su mente infantil. Los padres de los niños, Emilio y Carmen Molero, relataron que, luego del hecho, se puso en contacto con ellos el investigador del fenómeno OVNI, Armando Asparén, al ver la noticia en los diarios y pudo conversar con los 3 chiquillos, Andrés, de 9 años, Jorge, de 8, y Carlos, de 7,
luego de su increíble experiencia. Los hechos. Los tres estaban jugando junto con otros niños vecinos, relata Asparén, en un terreno que está junto a su casa. Su mamá estaba cerca y pudo escuchar cuando todos los chicos comenzaron a gritar de un modo inusual. Salió a mirar qué estaba pasando y vio como una enorme nave dorada, de unos 25 metros de diámetro aproximadamente, se encontraba suspendida sobre el grupo de niños. Carmen llamó a los gritos a su esposo, presa del pánico, pero ninguno de los dos pudo hacer nada. De repente, según el relato de sus papás y tres vecinos que lo vieron todo, del ovni bajó un rayo de luz, que cubrió a los tres hermanitos y los elevó hacia el interior. La señora se puso histérica y el marido estaba espantado al observar cómo esta nave se llevaba a sus criaturas, ya que desapareció de la vista de todos casi instantáneamente. Los hermanitos no supieron cuánto tiempo pasaron a bordo del plato volador, pues no sabían si era de noche o de día. Su testimonio ante los investigadores y autoridades fue el siguiente: una enorme nave dorada nos subió al cielo, iba manejada por Dios, estamos seguros, llevaba ropas doradas y tenía el cabello largo y plateado. Además, brillaba mucho. Fue muy amable y nos dijo que se llamaba Lalar y en el viaje nos mostró la luna y otros planetas en el cielo. Cuando sentimos hambre, nos dio una especie de pan blanco, muy sabroso, que nos hizo sentir bien. Al principio, sentimos un poquito de miedo, pero se nos pasó. En el viaje Lalar fue siempre muy amable con los tres, la nave era muy grande y también allí iban otros señores parecidos a él, aunque no brillaban tanto. Antes de que nos trajeran de vuelta a nuestra casa, Lalar nos rasguñó la cara con un palito blanco y luego nos puso en la espalda unas agujas, pero no nos dolió nada. El más pequeño de los niños, Carlos, dijo que había muchas luces brillando por todas partes, y se prendían y apagaban. El señor que nos llevó tenía una cabeza muy grande y ojos amarillos también grandotes, había muchos señores como él, pero todos eran nuestros amigos. Los padres. Emilio y Carmen, los padres de los chicos, relataron cómo fue que los extraterrestres les devolvieron sanos y salvos a sus niños. Fue el martes a la noche, la policía ya había buscado por todas partes, incluso las autoridades habían enviado aviones militares de una base cercana a rastrillar la zona. Esa noche yo estaba desesperada y el señor Asparén, quien nos contactó casi de inmediato, nos dijo que nos quedemos tranquilos, que lo más probable era que nos devolvieran a nuestros hijos sanos y salvos. Así fue, cuenta Emilio, esa noche estábamos en la sala de la casa, cuando de repente vimos que el terreno de al lado se iluminaba intensamente. Salimos y descubrimos que nuestros tres hijos bajaban de la misma nave que los llevó, del mismo rayo que los había levantado el sábado. Carmen y yo corrimos hacia ellos, mi esposa no podía dejar de llorar por la emoción de volver a verlos sanos y salvos, yo fui a avisar a la policía que ya teníamos a nuestros hijos de vuelta en nuestra casa. Al día siguiente, los moleros llevaron a sus hijos al médico y éste les confirmó que los niños habían sido sometidos a ciertos exámenes médicos, porque las marcas de las agujas eran claramente visibles en su espalda luego de regresar a su casa, y fueron fotografiadas por las autoridades presentes. Además, un vocero militar no negó ni confirmó reportes de que un ovni hubiera sido detectado en el radar el día que los chicos fueron secuestrados o si algo fue visto la noche que regresaron a su casa. Voceros de las autoridades aeronáuticas involucradas en el caso, escuetamente dijeron que estamos investigando todo lo que pasó y los hechos se darán a conocer públicamente cuando concluyamos la investigación. Esperamos obtener información más sólida muy pronto, y ya la daremos a conocer. Por supuesto, que nunca dieron ninguna información confirmada y todo quedó en la nebulosa investigativa, aunque todos están seguros de los hechos sucedidos. Como siempre, no pasa nada, no hay información oficial y todo se pierde en el tiempo. Años después, ya cercano al 2010, investigadores intentaron reabrir el caso, pero no lograron encontrar a ningún miembro de la familia Molero, que se mudaron de esa casa y al parecer habrían sido llevados a otro lado, especulándose que se les habría cambiado la identidad por parte de las autoridades, para evitar que sean indagados por la prensa. Un gran misterio. Esta es La Otra Realidad, con José Luis Fernández. Ciclistas fotografían un ovni en Bahía. Dos ciclistas afirman haber visto un objeto misterioso, similar a un ovni, sobrevolando la Serra do Gado Bravo,
en la localidad de Senordo Bonfim, en el interior de Bahía. La zona es frecuentada por residentes y turistas en busca de aventuras. Salimos a marcar la ruta del sendero que vamos a recorrer. Cuando levanté la bolsa de lima y miré hacia atrás, oí un ruido, como el de una máquina de coser. Entonces la nave ya estaba levitando, a unos 3 metros sobre las copas de los árboles. Dije, Igor, toma una foto, allá, describe el residente Raimundo Natacao. Se escondieron detrás de un árbol y tomamos la primera foto, añade. Su colega, Igor Giovanni, describe la situación. Me asusté cuando vi ese objeto plateado, un objeto plateado realmente hermoso, dice. La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Hola, bienvenidos, mi nombre es James Living. Es la historia de los ovnis. En la primavera de 1962, me mudé a Mendoza, Argentina, en la costa oeste, en el interior de la cordillera de los Andes. Una noche, estaba con un amigo mío, el mayor Pico Fernández, de la Fuerza Aérea Estadounidense. Un sábado por la noche, fue al Mendoza Country Club, del que era miembro, o un tipo que no recordaba. Cenamos y siempre había una gran fiesta los fines de semana, con bailarines los viernes y sábados por la noche y muchas actividades. Oímos muchos gritos en el patio, no mucha gente, 200 o 300 personas en un patio, desperdigándose. Había un bar y otros bailando y bebiendo en esa parte del complejo. Y todos se preguntaban a qué le gritaba uno de ellos. Así que todos los que estaban adentro subieron al patio. Y mientras estábamos allí, Pete y yo mirábamos, era muy difícil determinar. ¿A qué distancia estaba el objeto? Parecía naranja y de un color muy brillante. Casi la forma de algo, si se miraba de lado un dirigible de buen tamaño. Esa era la forma que parecía tener. No se oía ningún sonido y estaba al oeste del club de campo. Pero, como dije, era muy difícil determinarlo. ¿Está lejos, cerca? ¿A qué altura está? En realidad, no estaba tan alto. Por eso, había muchos militares allí y alguien había aparecido corriendo y había desplegado a algunos miembros de la Fuerza Aérea Argentina. Podíamos oír los aviones despegando. No estábamos tan lejos de la Fuerza Aérea ni de la base aérea. Y oímos los aviones despegando, y en cuanto oímos que el objeto se alejaba, simplemente despegaba y volaba hacia el norte. Pete y yo nos quedamos allí parados y, como vemos, nos miramos y dijimos, ¿qué opinas? No hemos vuelto a saber nada al respecto. Y de vez en cuando, la gente decía, oye, ¿has visto algún platillo volador últimamente? Desafortunadamente, Pete Fernández, quien se retiró de la Fuerza Aérea y vivía en Florida, murió pilotando aviones en las Bahamas muchos años después. Así que, por desgracia, ya no está. Pero esa fue la única experiencia de ver algo en el aire que no pude explicar qué era. Tanto Pete Fernández como yo teníamos muchísimas horas de vuelo y habíamos estado rodeados de aviones toda nuestra vida. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Buenos días, aquí Mónica Freixes desde Mystic Internacional TV con una noticia de última hora. El área 51 está incendiada. Amigos, desde el 14 de julio, el fuego fue iniciado por un rayo. Ha arrasado más de 14.000 hectáreas, aunque las autoridades aseguran que se trata de un incendio forestal. Las redes se han llenado en Estados Unidos de grandes especuladores, de nuevo, del fenómeno extraterrestre, paranormal, alienígena. Dicen que está fuera de control, pero hay un dato curioso que hemos averiguado en Mystic TV Internacional. Hace 9 años se dio un incendio grabado por un particular también en el área 51.
se dijo que queman de vez en cuando aquello que no necesitan. Un enorme incendio forestal ha estallado en las inmediaciones del Área 51, en Nevada, y ha desatado una ola de espectaculaciones entre observadores de ovnis, teóricos de la conspiración y curiosos de todo el mundo. La columna de humo que se elevó desde las inmediaciones de la base ultra secreta fue registrada en vivo por una cámara instalada en un terreno privado cercano, lo que alimentó aún más la intriga. Este vídeo es de alguien particular y hemos querido enseñaros un poquito lo que está ocurriendo allí. Este incendio es conocido como el incendio gótico. No sé dónde le han sacado el nombre, pero así es. Comenzado el 4 de julio tras la caída de un rayo, y en menos de 2 semanas pasó de 3.000 a más de 14.000 hectáreas quemadas. Las llamas continúan a día de hoy avanzando rápidamente debido a las altas temperaturas de la baja humedad y la abundante vegetación seca de la zona, ya lo veis. Aquí todo está quemado, bueno, en fin. Que incluye piñones, enebros, pastizales y bueno. Es tremendo. 14.000 hectáreas, amigos. ¿Qué estarán haciendo? Siempre ocultándonos cosas. Nunca vamos a saber la verdad de lo que está ocurriendo. Esto ha sido grabado por un particular, insisto, por eso el tamaño es de móvil, ¿vale? Aunque oficialmente se trata de un fenómeno natural, las redes sociales se han llenado de hipótesis que no podemos ni imaginaros. Y aquí en Místicos queríamos recordar que el Área 51 es un lugar lleno de secretos en Estados Unidos, donde se dice que ocultan misterios de alienígenas, cuerpos de extraterrestres, naves y tecnología muy avanzada. Aquí os paso desde un dron tomado para que veáis más o menos la construcción que es el Área 51, todo desértico. Todas las personas que han intentado ir, siempre hay mucha seguridad. A día de hoy dicen que hay multitud de soldados intentando controlar el incendio, como si fuera una base militar súper protegida, y dicen que es imposible llegar. El vídeo más cercano que tenemos es el que hemos puesto, fotos del Área 51, donde hay restricciones, donde está prohibido entrar totalmente y no sabemos nada más, porque como siempre, en estas instalaciones no quieren contarnos qué hay allí dentro. 14.000 hectáreas es algo que no se puede esconder. No sabemos exactamente en Mística Internacional qué está ocurriendo. Lo que sí, que hoy sabemos, amigos, que con la tecnología, que todo el mundo ya tiene cámaras, que todo el mundo tiene móvil, ahora ya es imposible decir que no está ocurriendo nada. Aquí vemos la gran extensión de humo que incluso ha llegado al pueblo de al lado. Es tremendo. Esto está ubicado del desierto de Nevada a unos 135 kilómetros al noroeste a Las Vegas. Ya sabemos que el Área 51 es un lugar súper enigmático. La base fue establecida en 1955 y durante décadas funcionó como centro de pruebas de aeronaves militares. Sin embargo, desde fines de los años 80 se convirtió en símbolo de teorías conspiranoicas. Se habla de tecnología de origen extraterrestre.
A día de hoy ya tenemos en Mystic, hemos descubierto fotos tomadas por personas que trabajaron allí. Seres que no se pueden describir, seres de los cuales nunca nos han hablado. Desde entonces, cualquier evento que ocurra en las cercanías de la base genera revuelo. El actual incendio, aunque no afecta directamente las instalaciones, sí que está propagando sobre el histórico sitio de pruebas de Nevada, donde durante la Guerra Fría se realizaron ensayos nucleares a cielo abierto. Hoy rebautizado como Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, el Área 51 sigue bajo jurisdicción del Departamento de Defensa y contiene residuos contaminantes. Bueno, aquí ya vemos, ¿no?, los carteles, que además si los lees dice peligro, puede provocar daños en la piel, en el cuerpo, deformaciones, peligro, no se puede entrar. A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades informan que no hay estructuras amenazadas ni evacuaciones ordenadas. Sin embargo, el fuego aún no fue contenido en absoluto. O sea, cada vez va a más y no hay una estimación oficial sobre cuándo podría controlarse. 14.000 hectáreas. La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Reporte especial sobre el incidente Roswell emitido por Telefe el 2 de septiembre de 1995. Por Luis Emilio Annino. Introducción. El sábado 2 de septiembre de 1995, el canal argentino Telefe emitió un especial dedicado al incidente Roswell, un evento que marcó un hito en la historia de la ufología y que, a 30 años de su emisión, sigue siendo recordado como un momento clave en la divulgación de este caso en Argentina. Este especial, transmitido en el contexto de un creciente interés mundial por los fenómenos extraterrestres, abordó los eventos ocurridos en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947, cuando se reportó la supuesta caída de un objeto volador no identificado, OVNI. Contexto del incidente Roswell. El incidente Roswell se refiere a los eventos ocurridos el 2 de julio de 1947, cuando Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, encontró restos metálicos y extraños en su rancho cerca de Roswell. El 8 de julio de 1947, el Roswell Army Air Field emitió un comunicado afirmando que habían recuperado un disco volador, lo que generó titulares internacionales. Sin embargo, al día siguiente, las autoridades militares retractaron la declaración, asegurando que los restos correspondían a un globo meteorológico convencional, parte del proyecto Moogle, un programa secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas. El interés por el caso se desvaneció hasta finales de los años 70, cuando ufólogos como Stanton Friedman y libros como The Roswell Incident, 1980, de Charles Berlitz y William Moore revitalizaron las teorías de conspiración, sugiriendo que el gobierno estadounidense encubrió la caída de una nave extraterrestre y la recuperación de cuerpos alienígenas. En 1995, el caso alcanzó un nuevo pico de popularidad debido a la difusión de un vídeo de una supuesta autopsia extraterrestre, promovido por el productor británico Ray Santishi, que más tarde se reveló como un fraude. El especial de Telefe del 2 de septiembre de 1995. En 1995, el caso Roswell estaba en el centro de la atención mediática debido a la mencionada autopsia alienígena de Santishi, que fue presentada en el Museo Británico y distribuida globalmente, incluyendo Argentina, donde se comercializó a través de la revista Conozca Más. Este vídeo, que mostraba a supuestos médicos militares diseccionando un cuerpo humanoide, se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates sobre su autenticidad. En Argentina, este material fue un éxito comercial, lo que sugiere que Telefe capitalizó el interés público. El programa invitaba a los telespectadores a brindar su opinión acerca de la creencia en la existencia de la vida extraterrestre mediante un llamado telefónico al canal. Además, el programa mencionaba documentos que sugerían que el vídeo de la autopsia podría corresponder a 1927, 1947 o 1967, aunque estas afirmaciones carecen de citas verificables. Esto indica que el tema de la autenticidad del vídeo fue un punto de discusión en los medios argentinos de la época. Impacto cultural del especial. El especial de Telefe se emitió en un momento de auge de la ufología en Argentina y el mundo. En Argentina, 1995 también marcó el llamado Roswell argentino, un supuesto avistamiento ovni en Joaquín V. González, Salta, el 17 de agosto de 1995,
donde el piloto Antonio Galvagno reportó haber visto un objeto metálico gigante caer y una columna de humo, aunque no se encontraron restos concretos. El programa contribuyó a consolidar el mito de Roswell en la cultura popular argentina. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En 1967, un hombre en Canadá hizo lo que todos quisiéramos. Se asomó dentro de lo que parecía una nave alienígena. Escuchó voces humanas en su interior, vio luces y paneles difíciles de entender, pero segundos después salió marcado de por vida, con quemaduras misteriosas que nunca pudieron explicarse. Un hombre salió a buscar minerales y terminó frente a una nave metálica que cambiaba de forma, ardía como fuego y dejaba escapar voces humanas desde su interior. Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. En mayo de 1967, Stephen Michalak, un geólogo aficionado y buscador de minerales, se encontraba en Falcon Lake, Manitoba, Canadá. Como en otras ocasiones, exploraba una zona donde buscaba cuarzo, oro y níquel. Mientras inspeccionaba una veta de cuarzo, fue sorprendido por el brusco aleteo de una bandada de gansos que, de manera repentina, salió disparada en distintas direcciones. Al alzar la vista, Michalak observó dos objetos flotando a unos 45 metros sobre el terreno. Emitían un brillo rojizo y presentaban una extraña forma, similar a un cigarro con protuberancias en el centro. Uno de los objetos descendió lentamente hasta posarse en una formación rocosa cercana, mientras el otro se mantuvo unos minutos suspendido en el aire hasta perderse en el horizonte. Michalak, incrédulo, presenció cómo la nave que aterrizó alteraba su estructura, transformándose hasta adquirir la forma de un disco metálico. Durante más de media hora el objeto permaneció inmóvil. Tuvo el tiempo suficiente para dibujarlo antes de decidirse a acercarse. De inmediato notó algo inquietante. No había insignias, banderas ni marcas de identificación. La superficie metálica parecía fundida en una sola pieza, sin uniones ni remaches visibles, lisa como un espejo pulido. El objeto medía aproximadamente 10 metros de ancho por 4 de alto. Su superficie cambiaba de tonalidad, del gris al rojo incandescente, como acero expuesto a calor extremo. Emitía un resplandor dorado, un aire sofocante y un olor penetrante a azufre. Desde el interior se escuchaba un zumbido constante, como el de un motor, acompañado de un silbido de aire expulsado. Lo inquietante ocurrió cuando Michalak distinguió una abertura rectangular en el costado del objeto. La compuerta parecía encajar a la perfección en la superficie lisa de la nave y dejaba escapar una luz blanca tan intensa que apenas podía sostenerle la mirada. Desde el interior surgían voces, como si fueran conversaciones normales entre dos personas. Según él, eran voces humanas, claramente diferenciadas. Una más grave, firme, y otra más aguda, rápida y nerviosa. Convencido de que se trataba de pilotos en problemas, levantó la voz en inglés y les ofreció ayuda mecánica, creyendo que quizá su nave había sufrido una falla. En ese instante, las voces se interrumpieron de golpe, como si lo hubieran escuchado, o como si hubieran activado algún mecanismo para silenciarse. El silencio fue tan repentino que lo desconcertó. Permaneció unos segundos esperando una respuesta, pero lo único que escuchaba era el zumbido y el silbido metálico de la nave. Insistió entonces en otros idiomas que conocía: polaco, ruso y finalmente alemán. No hubo contestación alguna, solo el calor sofocante, el olor penetrante a azufre y ese silencio anómalo que lo envolvía todo. Con más audacia que prudencia, se colocó sus gafas de soldador, esas mismas que usaba para protegerse cuando examinaba rocas, y se inclinó hacia la abertura de la nave. El interior lo cegó al principio, una iluminación intensa que se fragmentaba en haces de luz recta, como rayos dirigidos, lo que hoy describiríamos como láseres. Distinguió paneles iluminados en una gama de colores que no correspondían a ninguna tecnología que conociera. Rojos, azules, amarillos y un resplandor verdoso que parecía cambiar con el movimiento de su cabeza. No había palancas ni botones reconocibles.
La disposición parecía más cercana a una máquina de precisión que a una cabina de pilotos. Michalak juró que en aquel instante no había nadie dentro. El espacio estaba vacío, desierto, como si las voces que había escuchado segundos antes hubieran desaparecido o nunca hubieran existido. Un olor penetrante, metálico y con un tinte de azufre emanaba del interior, mezclándose con el aire caliente que salía por la compuerta. Un ruido profundo y creciente, como el zumbido de turbinas ocultas bajo el suelo, lo obligó a retroceder. Entonces, con un movimiento mecánico impecable, la abertura comenzó a cerrarse. 3 paneles metálicos se deslizaron con absoluta precisión, encajando entre sí hasta sellar el acceso por completo, sin dejar rastro alguno de unión visible. El color de la nave cambió bruscamente, tornándose de un gris opaco a un rojizo incandescente. Por instinto, Michalak extendió la mano y la tocó. La superficie estaba tan ardiente que sus guantes de trabajo comenzaron a derretirse, impregnando el aire con olor a cuero quemado. La nave giró lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Una rejilla de orificios quedó expuesta y, sin advertencia, expulsó una ráfaga de gas ardiente que lo golpeó en el pecho. La descarga lo lanzó hacia atrás, incendiando su ropa y dejándolo en agonía mientras el objeto se elevaba y desaparecía en el cielo. Desorientado y con náuseas, caminó tambaleándose hacia su hotel en Falcon Beach. En el trayecto fue avistado por el oficial Solotki de la Real Policía Montada de Canadá. Michalak rechazó la oferta de ser llevado a un hospital y pidió regresar a su habitación. De vuelta en el hotel, apenas pudo explicar al dueño lo sucedido y pedir asistencia médica. Ante la ausencia del médico local, descansó un poco y llamó a su esposa en Winnipeg, avisándole que había tenido un accidente. Poco después fue atendido en el Centro de Salud de Misericordia, donde los doctores confirmaron quemaduras en el pecho y abdomen. Las heridas tenían un patrón extraño, marcas en forma de cuadrícula, coincidiendo con la rejilla de escape que él describió. El caso atrajo rápidamente la atención de la Real Fuerza Aérea Canadiense, la Policía Montada y poco después agencias estadounidenses como la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la organización privada APRO. Equipos de investigación rastrearon la zona con helicópteros, hallando evidencia de vegetación quemada en un círculo perfecto, justo en el sitio señalado. Pese a ello, las conclusiones oficiales fueron evasivas. Algunos sugirieron alucinaciones o intoxicación, pero los informes militares, tanto canadienses como estadounidenses, no lograron explicar ni las lesiones ni el daño ambiental encontrado en el área. Michalak continuó sufriendo secuelas, dolores de cabeza, desmayos, pérdida de peso, caídas peligrosas en su conteo de linfocitos y reapariciones periódicas de las mismas quemaduras. Los médicos detectaron síntomas compatibles con secuelas por radiación, pero las pruebas sanguíneas nunca lo confirmaron. El geólogo nunca afirmó que aquello fuera una nave extraterrestre. Sostenía que se trataba de un experimento secreto de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta su muerte en 1999, sufrió las consecuencias de aquel encuentro que sigue sin explicación convincente. El caso Falcon Lake se convirtió en uno de los incidentes más documentados en la historia del fenómeno OVNI. En 2018, en su 50º aniversario, la Real Casa de la Moneda de Canadá acuñó una moneda conmemorativa de plata, perpetuando en metal una historia que aún hoy se considera uno de los encuentros más desconcertantes registrados en suelo canadiense. El caso de Falcon Lake no terminó con las cicatrices en el pecho de Michalak, ni con los informes inconclusos de las autoridades. Medio siglo después, sigue siendo un expediente abierto en el que ni médicos, ni militares, ni científicos pudieron dar una explicación definitiva. ¿Qué eran realmente esas voces que se silenciaron al instante? ¿Por qué la tecnología que describió no se parecía a nada conocido en 1967 ni hoy? ¿Y cómo explicar unas heridas que reaparecían años después, como si algo invisible siguiera marcando su cuerpo? Michalak siempre sostuvo que aquello era un experimento secreto, pero nunca lo pudo probar. Otros insisten en que se trató de un contacto con algo que no era humano. La pregunta sigue flotando en el aire.
¿Qué fue lo que realmente descendió en Falcon Lake aquella tarde? ¿Y quién o qué lo habitaba? La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. La diversidad de especies animales y vegetales en nuestro planeta es excepcional. Habitan en bosques y selvas, mares y océanos, y también en desiertos y montañas. Son vastos los ecosistemas que existen. Así las especies nativas viven en prácticamente todo el mundo. Con todas las especies del planeta y la humanidad, por supuesto, es una invitación a que lleguen especies alienígenas, como ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Es irresistible el hecho de estar en un mundo rico en aguas y tierras, y con un clima benigno, e inclusive que los alienígenas terraformen de acuerdo a sus necesidades. Y por supuesto, la idea de que puedan convivir razas extraterrestres con el género humano, cuando es una especie inteligente y tecnológica. El ser humano tiene facultades espléndidas, pero limitadas. Así los sentidos de la vista y el oído no nos permiten más que recrear una parte de la realidad del mundo en que vivimos, si se compara con otras especies nativas. Dentro de estas limitaciones visuales y auditivas, no podemos apreciar el camuflaje de razas extraterrestres que estén habitando en las ciudades del mundo y que caminan a nuestro lado. Estas pueden ser de dos tipos: las benevolentes, como se ha dicho en anteriores ocasiones. Al menos son 6 las razas que habitan en nuestro mundo. Las benevolentes sean las más afines al ser humano y estén teniendo un contacto más cercano hacia nosotros. No sean pocos los que están viviendo con nosotros. Se calcula que existen alienígenas entre nosotros en millones. Y esto lo dice el Dr. James Kuhn, un amigo que pueda pertenecer a un tipo de híbrido extraterrestre o de una raza extraterrestre. Así lo dice el Dr. James Kuhn, físico y experto en ovnis, quien ha identificado más de 1000 casos diferentes de presencia alienígena durante su carrera en el gobierno de los Estados Unidos. Hasta 5 millones de alienígenas, por ejemplo, dice el Dr. James que existe en los Estados Unidos, luego de tomar la forma humana. Quizás el propósito mismo de estos alienígenas que viven aquí es simplemente observar a los seres humanos que viven a su alrededor y de manera extendida hacia la población en que están asentados. Están ocupando modelos de vida para adaptarse a un medio que puedan considerar un poco hostil cuando llegan, pero los que tienen más tiempo se están casando con personas humanas. Estos extraterrestres están divididos en partes iguales, lo que significa que la mitad son hombres y la otra mitad, aproximadamente, mujeres. Muchos de ellos están casados, pero por el contrario, no tienen hijos. Hay un 50% de probabilidades de casarse con un alienígena. Se identificó a muchos cuando intentaron hacerse pasar por humanos y su comportamiento se detectó anómalo al perfil humano. Las razones para venir aquí a la Tierra pueden ser diversas. Que están aquí porque son una especie en conquista o el deseo de vivir en otro planeta. Quizás también han sufrido de un mundo superpoblado y han tenido que mudarse a otro lugar. Algunos de estos extraterrestres son pacíficos y otros tienen conductas indeseables, pero algunas de estas entidades alienígenas son capaces de compenetrarse y entenderse con los seres humanos. Cuanto más permanezcan estos alienígenas, se volverán más ansiosos por la compañía. Uno de los resultados más sorprendentes en su investigación es que estas relaciones entre humanos y alienígenas se encuentran entre los matrimonios más fuertes de la Tierra.
Es posible que se refiera al estatus social de poder. El Dr. Kuhn ha identificado varias señales de que un cónyuge puede tener orígenes extraterrestres. Los cónyuges alienígenas son prácticos, poseen capacidades mecánicas y científicas altamente desarrolladas. Por lo general, tienen todas las herramientas de alta tecnología que se pueden obtener y mantenerlas organizadas. Estudian nuestro comportamiento social y la forma en que interactuamos unos con otros. Esto sería comparable a la observación de animales en un entorno similar a un zoológico. Un problema predeterminado para algunos de estos alienígenas se ha convertido en su apego a quienes los rodean. Les gusta y les es difícil dejarlos ir. A pesar de este tema, no se puede pensar en forma humana. Estos seres que no son como nosotros, aunque se parezcan, tienen mucho más conocimiento colectivo que el de la humanidad actual. En tanto que Bill Nye asegura que no cree que otra civilización extraterrestre pueda vivir en la Tierra. Hay demasiados detalles que no funcionarían, como la mezcla de aire que ellos necesitarán. Pero resulta que una parte de esas razas extraterrestres pueden ser consideradas hostiles. Ellos son la élite, y desde hace muchos años programaron, para sus propios fines, un nuevo orden mundial. Así gobiernan al mundo. Mantienen un férreo control sobre la población humana, una televisión absorbente y la manipulación de la información a través de algunos medios de comunicación. Una población sometida a trabajos esclavizantes y con una realidad poco formada. Así pasa desapercibido quien nos gobierna o quienes puedan ser nuestros propios vecinos. Estamos sujetos a las medicinas y vacunas que nos imponen, así como la puesta en marcha desde hace años de la reducción de la población con la presentación de nuevas enfermedades. Hasta hace pocos años se comenzó a expandir y transformar la conciencia humana. Se creía que ésta descansaba como algo meramente subjetivo. Tras múltiples investigaciones realizadas en el siglo XX, se convirtió en innegable la capacidad que tiene el ser humano de lograr un despertar de conciencia a través de las emociones, sentido y expresión de la libertad, el sentido de colectividad y, por supuesto, la capacidad de análisis. A día de hoy, en la población humana hay dos tipos de personas: las normales, aquellas manipuladas por la élite de poder para generar divisiones y enfrentamientos entre ellos, y los despiertos, personas que han aprendido a no confiar ciegamente lo que se dice en los medios de comunicación, contrastar la información, la comprensión de la existencia de los poderes fácticos y los motores que mueven a la sociedad humana. Ante esto se ha realizado de forma rápida acontecimientos impensables hasta hace unos años: la aceptación formal del fenómeno ovni. Ahora se manifiesta como un hecho de razas híbridas y, por supuesto, algunas razas extraterrestres están conviviendo con la humanidad. Todo queda dentro de nosotros mismos. Avanzar es la expresión de nuestra conciencia y aceptar que ellos están aquí desde hace mucho tiempo. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. El mayor secreto del Vaticano, ¿la Iglesia Católica oculta las pruebas sobre la vida extraterrestre? El Vaticano y los ovnis, ¿qué secretos guarda la Iglesia sobre los extraterrestres? Durante siglos, el Vaticano ha sido sinónimo de misterio, fe y poder espiritual. Pero detrás de sus muros también habrían estado resguardados documentos que podrían cambiar por completo la historia de la humanidad, registros sobre encuentros con seres extraterrestres. Así lo afirma el investigador británico Mark Christopher Lee,
quien lleva más de 30 años estudiando el cruce entre religión y fenómenos paranormales, sostiene que los archivos secretos del Vaticano contienen cientos de documentos relacionados con avistamientos de objetos voladores no identificados. El investigador considera que llegó el momento de que el Vaticano revele que sabe realmente sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Algunos investigadores, como Mark Christopher Lee, sugieren que el Vaticano podría tener archivos secretos sobre ovnis, y algunos incluso proponen que las apariciones marianas, como las de Fátima, podrían ser malinterpretadas como encuentros con extraterrestres. Se ha especulado sobre la posibilidad de que la Iglesia haya colaborado con gobiernos para encubrir información sobre ovnis. El investigador David Bruch ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos tiene evidencia de naves extraterrestres y que el Vaticano podría haber estado involucrado en un encubrimiento de un incidente ovni en Italia durante la época de Mussolini. La muerte del Papa Francisco ha generado un renovado interés en el tema, con algunos sugiriendo que el próximo pontífice podría revelar la información que el Vaticano tiene sobre ovnis. En resumen, aunque no hay evidencia concreta de que el Papa Francisco o el Vaticano hayan hecho declaraciones oficiales sobre ovnis, las especulaciones y teorías sobre la existencia de archivos secretos y el posible encubrimiento de información sobre vida extraterrestre persisten. Esta es La Otra Realidad, con José Luis Fernández. Directamente desde la localidad de Anillaco, con un hecho que no es normal, con un hecho que tampoco diríamos es común, pero que también podemos decir con certeza de que suele pasar. Un hecho curioso le ha tocado vivir a la familia de Marcelo Ahumada en la madrugada del día lunes. Este arbusto que está a mi espalda, que es un monte espinudo, que es propio de nuestro campo en La Rioja, quedaba a la cintura de algo que ellos pudieron observar en la noche. Ahora serán ellos mismos los encargados de contarle. Pero ¿se imagina que yo que estoy parado al lado del monte, todavía cuánto sobra del monte? Bueno, asegura Marcelo y su hijo que esa especie de figura desconocida, de un hombre mezclado con animal, de eso que muchas veces hablamos, aunque uno tenga ese temor de hablar del diablo y de las cosas diabólicas, ellos lo vivieron en carne propia y ahora lo van a contar. Bueno, Marcelo Ahumada vivieron un hecho que la verdad que es increíble, ¿no? En la noche, madrugada ya del lunes. Sí, a las 3 de la mañana, 3 en adelante. Usted es el jefe de la familia, así que, a ver, relátenos, cuéntenos, ¿qué comienza a sentir? Bueno, empezamos a sentir un ruido, como un golpe, como si fuera así, o una piña en la puerta. Y entonces me levanto yo a ver afuera, no se veía nada. Entonces me vuelvo a entrar para dentro de la pieza y ya estaba por acostarme cuando siento el ruido de vuelta y me vuelvo otra vez por el pasillo, abro el ventiluz así y cuando veo una cosa, se ve una cosa negra. Pero de ahí, cuando se hizo el ruido, yo con la ventanita del ventiluz, entonces me miro y pasó, pero como un auto de carrera, pasó, ¿no? Que le alcancé a ver por detrás de la pared, era el brazo con la pierna, todo negro, todo en negro. Pero una cosa muy rápida, como una luz pasó así. Bien, eso alcanza a ver usted. Alcanza a ver. Primero, ¿qué pensaba? Cuando se dan los primeros ruidos, los primeros golpes, ¿qué pensaban? No, yo pensaba que era alguien que andaba por robar algo acá a la vuelta. Y entonces de ahí agarro y le aviso a ella. Y entonces me salgo por afuera y bueno, ya sale el changuito a acompañarme. Y pillamos un caño cada uno y salimos por acá atrás y dimos la vuelta a todo eso por tras esas otras casas. Y rastreando no sabía nada, llegamos a la esquina y ahí seguimos rastreando para ahí, llegamos hasta allá y le digo, bueno, era la última casa, volvamos. Cuando volvimos, entramos por el portón aquel y me acuerdo yo que venía que estaba esta puertita abierta. Entonces le digo, vamos a cerrar otra puertita entre la casa. Cuando venía yo estaba haciendo ruido ahí con esa cama, cerrándola así, él estaba parado acá y estaba mirando para allá. Y cuando lo miro así, que estaba como helado, ¿qué te pasa, mijo? Le digo, y me dice, mira, semejante tipo. Y lo miro entre los montes, repasaba las jarillas, pasaba para arriba. Una cosa negra, peluda, grandísima era.
Y cuando yo hago ruido, claro, yo hago ruido ahí, entonces me mira a mí y el relumbre que le daba del foco ese, entonces, y volvió a girar, cuando giró así, pero salió pero como disparando por todos esos montes, disparando pero fuerte por los montes, se sentía el ruido de las jarillas nomás. Ajá. Bien. Que dispara. Otro ruido especial no, solamente como que algo avanzaba por el monte. Por el ¿no? monte. Y bueno, entonces ya digo una cosa mala, porque era tan grande, impresionante, una cosa tan grande, le digo, bueno, vamos para adentro, se metamos para adentro, cerramos todo y se metimos para adentro. Y de esa hora no dormimos más nada, nos acostamos los chicos, bueno, algunos se han dormido, bueno, ahí un rato yo les leí la Biblia ahí, y ellos también leyeron para que se pudieran tranquilizar, porque todos los chicos estaban muy nerviosos, estaban intranquilos ahí. ¿Esto es la primera vez que pasaba o anteriormente había sucedido, digo, por ruidos por lo menos? Por ¿no? ruidos sí ha pasado más antes, que sentimos ruidos para la orilla de la casa, para atrás de la casa, y los perros que torean y después se atan a llorar los perros y lloran mucho. Ruido arriba del techo de la casa también, ruido que anda. ¿Y a eso usted anteriormente no le daba tanta...? No, ya me quedaba adentro, me quedaba yo adentro. Pero anoche, por lo que yo vi de eso que disparó por atrás de la orilla de la pared, por eso me agarró coraje y salí afuera a ver quién era. Yo digo, alguno que anda ahí, bueno, a ver quién era. Si vi a alguien ya bien claro, bueno, para llamar a la policía, pero bueno. 17. Bien. Juan, ¿qué viste anoche? Estabas parado en este lugar al lado de tu casa y sí. ¿Qué viste? Vi que algo como un monstruo parecido al hombre lobo que salía desde detrás de la casa, se notaba desde acá, pero cuando fuimos a ver las huellas era por el lado de los montes. Bien, ¿alcanzaste a ver la figura? Sí, claramente desde aquí. Sí. Allá en aquella zona de montes, ¿y qué pasó? ¿Lo podías divisar? ¿Pasaba los montes, me contabas? Sí, los pasaba, sí era por la mitad, digamos. Le llegaba hasta la mitad los montes. Los montes le daban más o menos a la mitad, a la cintura sí. de esto que estabas viendo. Ajá. ¿Y a vos qué te pareció que era? Y no sé, nunca vi algo así. Es la primera vez que veo eso. ¿Pudiste ver brazos, por ejemplo, alguna característica? Tenía como demasiado, muy cuerpudo, digamos, era. Las piernas eran demasiado anchas, los hombros se le notaban desde lejos nomás. Se notaba, era algo grande, bien grande. Bien. ¿Y te fuiste con tu papá a ver los rastros, a rastrear eso? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipo de rastros descubrieron? Eran como tipo redondos, digamos. Ajá. ¿No era un ser humano? ¿No era la forma del pie de un ser humano? No, para nada. Empezaban desde como detrás de la casa que iba hacia allá, como que iba como caminando. Y cuando lo vi yo, justo hizo ruido mi papá y ahí es cuando salió con todo, hecho como una sombra, algo raro, como que corrió. ¿Qué sentiste en ese momento? Y me quedé choqueado, digamos. Lo vi así de repente y justo lo miré a los ojos y se le notaban como que si tuviera algo en los ojos alrededor, algo bien blanco, algo como que desde acá se notaban, algo raro. Y me quedé así como mirándolo y no sé si me estaba mirando o qué sé yo, o pensaba que tal vez que esté mirando, habrá pensado que estaba mirando la casa. ¿Para dónde se fue? Hacia el lado derecho, digamos. Hacia el lado derecho de aquella construcción. Ajá, se fue corriendo. ¿Vas a la escuela? Sí, a la secundaria. ¿Hoy fuiste? No. ¿Por qué no fuiste? Y por el tema de que... ¿Quedaste con miedo? Sí, y encima a las 5 se levantamos y a las 6:50 hay que irse. Claro, queda lejos el colegio, hay que caminar desde aquí hasta el colegio. Sí. Bien, ¿y ahora cómo estás? Y bien, con un poco de miedo, pero bien. ¿Tenés miedo todavía? Sí. ¿Te preocupa la noche? Sí, demasiado. Bien. Esta es la puerta que venía a cerrar al último. Esta es la que venía a cerrar al último. Es un portillo, en realidad. Portillo, vamos, hagamos el recorrido con usted.
Es un pasadizo nada más, le dice la puerta, pero... Estaba cerrando yo acá, sí. Te estaba arrimando la cama. Cuando yo hice el ruido acá, en el fierro hizo el ruido, entonces me miró a mí y salió disparando. Bien, así que usted desde este lugar fue el último contacto que tuvo hasta ese momento. Bueno, vamos a hacer el recorrido, porque usted dice que también pudo rastrear, o sea, nos hablaba Juan, rastrearon finalmente y vamos a ir, estamos avanzando por otra propiedad ya, que es la que conlinda con la casa de Ahumada. Y ya cruzamos la calle, ya estamos en ese terreno. Esta sería la última calle que tiene Anillaco, ¿no? Esta parte, calle, por lo menos en esta parte urbanizada. Urbanizado todo eso, sí, está urbanizado, está allá, está rojo, está. Bien. Bueno, vamos a ir a ver algunos rastros. ¿Para qué lado vamos? Claro, esta sería la casa Changuito, Acá estamos, para que tomen idea, los que están viendo, allí está la casita, la que está totalmente sombreada ya, pero tenemos apenas unos 20, 25 metros hasta la casa, 30 metros máximo, y seguimos. Vamos a ir a ver por dónde ellos ya hoy han estado también rastreando. Según las huellas que usted ha rastreado, ¿hasta dónde las pudo rastrear? ¿Hasta dónde las pudo seguir? Las rastreamos de ahí, porque de ahí pasa, donde estuvo anoche. Sí. Y pasa para allá. Bueno, hay una calle que han hecho los changos estos de caballero con el tema del caballo. Ajá. Y bueno, por ahí sale y se ve que busca la ruta, ya no sé para dónde sale. Claro, ya en el asfalto se pierde todo. Ya se vuelve, no sé más el rastro. Por esta zona, acá está. Ya ves las huellas, ¿ves? Acá están las huellas. A ver, píselas lejos de ahí vamos a arrimar nosotros. Bueno, estas son las huellas que señalan que se veía... Esa sería la pata. La pata, ajá. Bueno, la pata, ¿ves? Y acá está la mano. Algo grande, pesado por lo que se ha hundido. Sí. Tiene más o menos ahí, hay como 5 o 7 centímetros de profundidad en esa huella grande. Ahí está la mano, ¿no es cierto? ¿Cuál era? ¿Alcanzas a ver? Como que se apoya entonces esta figura que ustedes vieron, esto desconocido. Esa es la mano, esa huella que está ahí. Ajá. Allá esa chiquita, esa es la mano del bicho. Esta es la pata, ahí asenta la mano. Sí, ahí está. ¿Ves? Como unas uñas, como unas uñas, como unas garras, está arañado esa zona, sí. Ahí, y ahí están las líneas como algo arañado. Y acá va, mira, venga por acá. Así que según veían ustedes, por esta zona se vino todo esto, este es el rastrerío, aquí va todo esto. ¿Ves? Ajá. Este es el frente, con la casa, con lo que estábamos viendo desde el otro lado. Claro, esta parte estaba acá, esta parte estaba. Estamos acá, esta parte estaba. Acá se lo veía, pasaba ese montecito, pasaba para arriba, era un montón de cosas. Este era el monte que le llegaba por la mitad del... Este era el monte, ajá. Es el monte, que por la mitad. Este es el monte que indicaban que le llegaba a la cintura a esa figura. El monte es. A ese bicho, a ese animal que uno no puede definirlo. Desde acá ya... Acá empieza a correr, mira el rastro, como se entierra y ve qué onda. Sí. Va corriendo, aquí donde va corriendo, que sentimos ruido de los montes nosotros anoche. Bueno, y ahí van las huellas. Las huellas. Y allá está aquí ahora un monte más allá donde hemos visto. Como que se pierde, ¿no? Ya va siguiendo esa parte del campo para salir a la parte pavimentada. Claro, hay una calle, ahí sale el pavimento. Una callecita que sale por atrás de la casa de los caballos, ahí que cuidan los caballos. ¿Y no durmieron, Marcelo, anoche después de esto? Mañana, después de esto ya no dormimos, 3 de la mañana ya se quedamos ahí, bueno, a expectativa del ruido. Después sentíamos que todo, y se siente acá todo el barrio de los perros, los perros encaran y después se largan a llorar, sabes que ven algo que no es insólito. ¿Ruidos de este tipo sintió anteriormente? Sí, pero la primera vez que le toca ver... La primera, claro. Sí, bueno, me tocó salir de catear y bueno, vi de algo y bueno, ya entonces salí afuera, por eso, y con esto. Bien,
Si uno le tiene que buscar la figura entonces, ¿tenía piernas? ¿Tenía manos? Manos, cuerpudo, ancho, cuerpudo, y la mano donde está la pizza como esa alto, pero no pudieron ver qué tipo de cara tiene, o sea, de cabeza, si de animal o si de ser humano, eso no pudieron ver. No, eso Ajá. no. ¿Vos tampoco, Juan? No. Ajá. La cara no. Los ojos sí. Eran como una forma rara, digamos, tenía como un coso blanco. Bien negro y al alrededor algo blanco. Ajá, bien, eso. Los ojos sí, los viste claramente. Sí, los ojos sí. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.